Por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro, un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la información del sector agroalimentario. Una presentación de Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. El Agro, en agricultura, conduce la periodista Verónica Díaz. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más. Vamos a tener hoy día un programa muy interesante, así que desde ya la invitación es para que estén con nosotros a lo largo de nuestra extensa red de emisoras en todo Chile y también ahora a través de Agricultura TV. Vamos a conversar de todos los temas que nos interesan y en el día de hoy, concretamente con Carolina Yáñez. Ella es ingeniera agrónoma del área entomología cuarentenaria de FDF, Fundación de Desarrollo Frutícola, y también vamos a estar conversando en la segunda parte con Roberto Sosa. Él es ingeniero agrónomo, ex director de GTT de línea, un hombre de larga experiencia, de muchas historias, así que una conversación muy entretenida. La invitación es para que nos acompañe después de esta pausa. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro, en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Llegó Primeris, el nuevo lanzamiento de Point, con solo 120 gramos por hectárea. Mejora calibre, color, resistencia al estrés. Es más que un alga, es distinto, es Primeris, es otro producto Point. Bien, y ya estamos de regreso para ir de lleno con el programa del día de hoy. Les cuento que Chile se erige como un referente en Sudamérica, liderando la implementación de biotecnología avanzada para el control de plagas agrícolas. ¿Cómo es esto? Bueno, la experiencia chilena con la técnica del insecto estéril, que se le denomina TIE, contra la Drosophila Suzuki, conocida como la mosca de alas manchadas, que si bien está en fase crucial, promete salvaguardar los valiosos cultivos de cerezos, especialmente y berries en el país. Carolina Yáñez, ingeniera agrónoma del área entomología cuarentenaria de FDF, la Fundación para el Desarrollo Frutícola dependiente de Frutas de Chile, fue la encargada de mostrar los avances a nivel nacional en esta materia, representando a Chile en un importante evento que tuvo lugar en noviembre, tengo entendido, en Mendoza, ¿sí? Sí. Está con nosotros aquí en el Agro Carolina Yáñez, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Verónica, por la invitación. Oye, Carolina, a ver, nosotros liderando toda esta parte, no solo investigativa, sino que también en terreno, digamos, dando resultados certeros. Me gustaría que nos explicaras primero que todo, ¿qué es esta TIE o TEE? ¿Cómo funciona para controlar la Drosophila Suzuki? Ya, mira, te voy a contar qué es la TIE, o más conocida como la técnica del insecto estéril. Pero primero me gustaría partir comentándote sobre esta mosca, Ya. de la Drosophila Suzuki, Ya. ¿cierto? Del causante, digamos, de las plagas. Claro. Esta es una mosca más conocida como la mosca de alas manchadas. Esta mosca mide entre 2 a 3 milímetros, ¿ya? Y se caracteriza por atacar específicamente fruta sana. Le encantan las cerezas y los berries, ¿ya? Entonces, a diferencia de otras moscas, esta mosca, ¿qué es lo que hace? Pone los huevos al interior del fruto. Ya. Y eso complica más el control Ya. de esta plaga. Dos preguntas. Esto entonces ataca, digamos, la planta cuando ya ha dado fruto, cuando está el En fruto. pre-cosecha, cuando tenemos los frutos. Cuando ya están maduros, cuando están disponibles. listos. Claro, Listos para cosecharlo. Antes de cosecha. Ya. Desde pinta en adelante. ¿Cómo los pone los huevos al interior del fruto? La hembra tiene un aparato ovipositor que es aserrado,
¿ya? Y que le permite introducir el huevo dentro de Ya. la fruta. Entonces, después, este huevo tiene filamentos que respiran, que los deja afuera de la fruta, que le permiten desarrollarse. Entonces, este huevo después se convierte en larva, se empieza a alimentar de la pulpa de la fruta y deja la cereza en mal estado. Entonces, genera un daño económico. ¿Ya? Claro. Tú tienes que apuntar a hacer el control hacia los adultos. Ya. Ya. Entonces, es eso. Ya. Esa es la plaga. Ya. ¿Y cómo es el control? Y con esta técnica, con la técnica del insecto estéril, el control, ¿en qué consiste esta técnica? Consiste en criar esta plaga de manera masiva, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con los machos? Nosotros vamos a esterilizar los machos, no las hembras, ¿ya? Y vamos a liberar estos machos en el campo. Ya. ¿Qué va a pasar? Cuando este macho estéril, que tiene que ser competitivo para esta hembra silvestre que está en el campo, se van a cruzar, ¿ya? Pero no va a haber descendencia, porque este macho es estéril. Ya. Entonces, esto permite que la población de la plaga vaya disminuyendo. Correcto. ¿Cómo se entiende? esteriliza el macho? Bueno, mira, se esteriliza, nosotros tenemos acá en la Sechen, tenemos un equipo donde esterilizamos y esterilizamos acá con cobalto 60. Existen también otras formas de esterilizar, pero acá en Chile se esteriliza básicamente con cobalto 60. Aquí es importante recalcar que esta es una herramienta que ha permitido erradicar otras plagas a nivel mundial, que se utiliza a nivel mundial en muchos países y que es inocua. Ya. ¿Ya? Es inocua para otros insectos y es inocua para el medio ambiente. Ya, Carolina, pero en el fondo, con esta técnica no es que se vayan, hay una disminución progresiva porque no hay descendencia, pero no es que se elimine el insecto, sino que... No, mira, Claro, nosotros vamos a tener esta crianza masiva. Lo entiendo, ¿Ya? sí. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos una mosca volando, nosotros tenemos que liberar 10. Es inundativa, tenemos que liberar muchas veces más lo que tenemos presente en Ya. el campo. Por eso necesitamos realizar monitoreos de la plaga, de cómo va, y ahí tomar la decisión de cuántos individuos vamos a liberar, cuántas veces a la semana vamos a liberar. Es importante contar con todos esos datos para que esta técnica sea efectiva. Oye, esta es una... en este minuto la plaga existe en nuestro país. Sí, existe en Y nuestro país. ¿Y ustedes que están experimentando esto, la están aplicando, digamos? No, actualmente esta técnica no la ya, estamos aplicando. ya. Es un proyecto que nos ganamos el año pasado, Ya. partió el año pasado. Sí, estamos escalando ya en la primera etapa. ¿Qué es lo que hicimos? Nosotros estamos trabajando directamente con el Servicio Agrícola y Ganadero, con Frutas de Chile y con los productores. Entonces, acá necesitamos acuerdos bilaterales porque la idea no es partir de cero. Nosotros tenemos en Argentina una bioplanta que es de Iscamen, que está ubicada en Mendoza, y que ellos serían los responsables de producir estos insectos estériles. Correcto. Entonces la idea es traer estos insectos estériles a Chile, Perfecto. ¿ya? Y liberarlos acá, hacer las pruebas. Antes de cualquier liberación en campo, nosotros necesitamos hacer pruebas en laboratorio. Me imagino. Y ahí es donde vamos a medir la calidad de estos machos estériles. Vamos a hacer distintas pruebas, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer y que vamos a hacer ahora, después de las fiestas, es las pruebas de laboratorio, y posterior a eso vamos a programar para la próxima temporada liberaciones en campo.
¿Cuáles han sido los principales avances hasta el momento de esta técnica? A ver, mira, esto es como te mencioné, es un proyecto internacional. Ya. Están participando 15 países y cada uno estamos avanzando de distintas formas. Algunos con pruebas, por ejemplo, en control de calidad. Otros están trabajando en pruebas de irradiación, viendo cuál es la dosis exacta, porque nosotros no nos podemos pasar de esa dosis de irradiación. Como te dije, el macho tiene que ser competitivo y cuando salga y lo liberemos en campo, la hembra silvestre se tiene que sentir atraída por este macho, porque piensa que van a haber machos silvestres también. Ya. Entonces tiene que ser competitivo con este ¿Y en qué macho etapa está el silvestre. proyecto acá en nuestro país? ¿Qué es lo que queda pendiente? Queda pendiente ¿La liberación? realizar ahora las pruebas de laboratorio. La próxima temporada vamos a realizar las liberaciones. Nosotros ya contamos con database. ¿Por qué? Porque tenemos todos los datos de monitoreo. Entonces, conocemos la dinámica de la plaga, que es fundamental para hacer las liberaciones, porque de ahí vamos a ver cuántos individuos vamos a liberar. ¿Ya? Entonces, esa data la tenemos. Y después que realicemos las liberaciones, tenemos que ver la dispersión de la plaga, tenemos que ver cuánto vuela la plaga y tenemos que empezar a hacer ya mediciones en campo. Y ahí tenemos que empezar a ver si es que tenemos capturas de estas drosófilas irradiadas. Tenemos que ver, empezar a medir los daños, si han ido disminuyendo. Tenemos que medir la plaga con el monitoreo. Entonces, es un proyecto a 5 años. Eso es importante mencionarlo. ¿Y dónde está concentrado el trabajo que están haciendo, básicamente? Mira, nosotros estamos trabajando con las mediciones de población desde la región metropolitana hasta la Araucanía, y ahí tenemos que elegir 3 zonas pilotos para hacer las liberaciones. ¿Ya? La idea es que el campo cuente con la data, que tenga la presencia de la plaga. Ya. Para Obvio. poder trabajar, claro, eso es muy relevante. Carolina, tú has mencionado que bueno, que en Argentina se está trabajando como parte de este proyecto y me imagino que la colaboración de otros organismos internacionales es fundamental. ¿Cuáles son y cómo es esa colaboración? Bueno, son 15 países los que estamos trabajando. Está Canadá, está Argentina, Francia, Italia, son países que tienen esta plaga y que en distintos aspectos, porque aquí trabajan muchos doctores en investigación, cada uno hace un aporte, ¿ya? Trabajan en distintos puntos y la idea aquí es hacer sinergia entre todos los colaboradores y trabajar de manera colaborativa. Cuando nosotros presentamos los resultados que tenemos, el otro colega, por ejemplo, de Italia o de Francia, puede aportar y te puede decir, ¿sabes qué? Mira, puedes hacer esto, puedes mejorar en esto, o podemos hacer un trabajo en conjunto. Yo voy a aportar desde mi mirada y tú aportas desde lo que tienes o desde lo que está pasando en tu país. Entonces, aquí el trabajo importante es de la agencia. La agencia insta a que nosotros, como investigadores, trabajemos de manera colaborativa, realicemos sinergia. ¿En Argentina se crían? Sí, en Argentina tiene una bioplanta que está ubicada en Mendoza. ¿Ya? Y ellos crían distintos insectos. Ellos crían también mosca de la fruta. Ya. Y están criando Drosophila Suzuki. Actualmente tienen una crianza más pequeña, que son 10 millones de individuos semanales. Pero si pasan a la bioplanta más grande, podrían criar 200 millones de individuos. Pero te lo pregunto porque ¿cómo Chile se asegura que estos insectos, digamos, que lo recibimos desde allá, sean de calidad y sirvan para el propósito del proyecto? Bueno, mira, ya existe experiencia con esta técnica y actualmente el SAC importa mosca de la fruta para hacer estas liberaciones en zonas donde está presente la mosca.
Ya. Entonces, este protocolo ya se conoce, ¿ya? Nosotros no deberíamos demorarnos más de 24 horas en obtener estas moscas que lleguen a Chile desde Mendoza. Después nosotros, como ya ahora nosotros vamos a hacer estas pruebas de control de calidad en laboratorio, con esos resultados, nosotros ya estamos seguros de lo que vamos a liberar. Ahora, antes de cada liberación, siempre nosotros dejamos una muestra en laboratorio para hacer el control de calidad. O sea, la FDF tiene colonia acá. Nosotros tenemos colonia, ya tenemos colonia, pero nosotros no vamos a utilizar nuestras colonias. Vamos a utilizar nuestras colonias porque necesitamos hacer cruzas de estos machos estériles con hembras salvajes. Y ahí es donde vamos a ver el porcentaje, por ejemplo, de esterilidad, si es que hay descendencia. Entonces, todas esas pruebas se realizan en el laboratorio y por eso también tenemos una colonia muy pequeña, no es tan grande, pero para hacer estas pruebas de laboratorio. Y estas pruebas de laboratorio están coordinadas también con el Servicio Agrícola y Ganadero. Ellos también van a participar de estas pruebas y van a ver los resultados. ¿Y qué expectativas hay respecto de esta liberación de campo y cuándo podrían comenzar a realizarse y a tener resultados? Mira, las expectativas son básicamente de los productores. Ellos están muy contentos que estamos utilizando o que vamos a comenzar a utilizar esta herramienta en sus campos, porque a ellos, ¿qué les permite? Disminuir los productos que se utilizan para el control de la plaga. Les permite también tener menos residuos, menos daño en la fruta, y a partir de eso tienes un menor daño económico, entonces que afecta directamente al productor. Entonces esta sería una herramienta más que va a entrar, porque actualmente los productores cuentan con herramientas, los productores realizan monitoreo, realizan control cultural, aplican productos, pero esta herramienta vendría a complementar todo esto. Ya, eso Sería te quería preguntar, un ¿cómo se integra con las otras técnicas de control que existen? Claro, sería un manejo integral Ya. de la plaga. Ya. Así funciona. Esta técnica no puede funcionar por sí sola, al igual que las otras técnicas. Y aquí es importante realizar un manejo integrado de plagas. En el fondo, Carolina, para los agricultores, ¿cuáles son los beneficios concretos, por ejemplo, de incorporar, de integrar un manejo de este tipo? Pensando bien ambiciosamente, primero sería disminuir la prevalencia de la plaga, ¿ya? Y después de eso, como te mencioné anteriormente, claro, la reducción de los químicos, de los residuos, esto los beneficia económicamente. Y pensando también. en el comercio internacional, por ejemplo, también. Y se traduce también en una ventaja competitiva para ellos. Yeah. ¿Ya? Eso. Y pensando en el comercio internacional, mira, los químicos, los productos que se están aplicando, están saliendo en su mayoría. Entonces, esta técnica nos permite hacer un aporte más amigable con el medio ambiente inocua. Una duda, ¿esta técnica se aplica por una vez o se aplica en forma permanente cada vez que está la presencia de la Drosophila Suzuki? Se aplica de manera permanente. Yeah. Se aplica de manera permanente y la idea es que, como te dije, ir bajando la prevalencia de la plaga. Y en algunas partes se han erradicado plagas con esta técnica. Ya, pero entonces el efecto es inmediato, es al tiro. No, no es al tiro, es a largo plazo. Es a largo plazo. Y es aquí donde necesitamos el apoyo del sector privado, del sector público, del sector científico para ir avanzando. Porque necesitamos también escalar. Nosotros vamos a partir con pilotos, pero necesitamos escalar esta técnica a que llegue a más huertos, a más productores, y para eso necesitamos un financiamiento
permanente en el tiempo también. Aparte del financiamiento, Carolina, ¿qué desafíos quedan por superar, digamos, para que esto se convierta en una herramienta permanente? Mira, es importante el aporte financiero, que sea permanente en el tiempo, y por otra parte, hacer las cosas bien. Que trabajemos todos en conjunto, sector público, sector privado, los científicos. Creo que es la forma de sacar esta técnica adelante. Y mencionamos al principio que era específicamente, o más que nada, digamos, dirigida a los cerezos y a los berries, ¿sí? A los berries, sí. ¿Qué importancia tiene este proyecto para la industria de ambos frutos? Mira, las cerezas son nuestra fruta más exportada actualmente. Entonces, los arándanos también, y hay distintos berries. La frambuesa es la preferida de Drosophila Suzuki, pero si estamos hablando de fruta de exportación, las cerezas y los arándanos necesitan este tipo de herramientas para poder controlar esta plaga. Esta plaga está presente a lo largo de todo Chile, menos en 4 regiones. En Arica, Parinacota y Magallanes, que son las regiones que tienen los climas más extremos. Ya, pero la pregunta es, hasta el momento, digamos, esta plaga que está presente está siendo controlada y nos permite igualmente exportar, ¿sí? Está siendo controlada, sí, pero en la medida que tenemos un clima más favorable, esta plaga se reproduce rápidamente. Ya, por lo tanto, ¿es necesaria otra herramienta en el fondo adicional? Sí, es Esa necesaria, es la pregunta, ya. Porque tiene de 10 a 13 generaciones. Y si empezamos a contar, porque los insectos son termodependientes. Yeah. Entonces, si empezamos a contar con temperaturas más favorables, en vez de tener ¿Más 10 a altas? 13 ¿Favorables o más altas? 20 a 25 Yeah. grados húmedos, esta mosca se va a empezar a reproducir. Entonces, tenemos que contar con más herramientas. Y por otra parte, los mercados donde nosotros exportamos nos restringen el tema Claro de que los sí. residuos. Claro que sí. Entonces, sin duda, es un gran aporte para la Oye, ¿y agricultura. Chile liderando efectivamente este tema en Sudamérica? ¿Sí? Estamos trabajando, Chile, está trabajando Argentina, es un trabajo colaborativo, estamos trabajando con Inglaterra, con los franceses, con Rumania, que tiene menos recursos. Muchos países están trabajando en este proyecto. Qué interesante. Carolina Yáñez, ingeniera agrónoma del área de entomología cuarentenaria de la FDF. Muchas gracias por haber venido a acompañarnos. Ha sido tremendamente interesante, un proyecto que sin duda para los fruticultores es pero de un interés enorme. Y ojalá ya empecemos luego a ver resultados con este proyecto que falta como que tirarlo, ver los resultados y ver qué pasa. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ti, Verónica. Nosotros estamos convencidos que vamos a ver resultados y que la técnica va a dejar de ser una promesa, que de repente estoy, no, es una promesa. No, queremos que deje de ser una promesa y queremos que sea un aporte para los agricultores. Muchas gracias, Carolina, por haber venido a acompañarnos y a contarnos de esto que están haciendo realmente interesante. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, ¿sí? Vamos a una pausa y a la vuelta ya regresamos con nuestro próximo entrevistado. No se vayan. Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Bien, y ya estamos de regreso aquí en el Agro con una entrevista que para mí es muy especial. Les quiero contar que me tocó conocer hace poco a un ingeniero agrónomo cuya experiencia, historia, sabiduría, todo lo que cuenta, todo lo que ha vivido, realmente son dignas de escuchar en nuestro programa. Con un doctorado en la Universidad de Nebraska, estuvo también en línea en 2 oportunidades, primero como técnico profesional y luego como director nacional de transferencia tecnológica. Me refiero a don Roberto Sosa. Bienvenido al Agro, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Muchas gracias y agradezco la invitación. Don Roberto, conversar con usted es bien interesante porque usted ha vivido mucho, conoce mucho de nuestro agro, de nuestra historia. Y después de su doctorado en Nebraska, usted volvió a Chile, por lo que me contó, y volvió a línea, que tenía ya un convenio con la Universidad de Minnesota sobre exitosos concursos de producción en maíz y trigo, ¿verdad? Exacto. Cuéntenos por qué fueron exitosos estos concursos y en qué consistió. Mire, la Universidad de Minnesota vino a Chile ¿Ya? a hacer un programa de educación en producción, ¿Ya? pero en todos los rubros. Entonces, estuvieron un año viendo las posibilidades y alguien, entre todos, especialmente Manuel José Undurraga, que trabajaba también en la misma categoría mía, ¿Ya? se le ocurrió la idea más genial. Es decir, dijo, hay muchos rubros, no podemos abarcar todos estos rubros, hagamos un concurso de producción en el cultivo que haya más investigación por línea. Y ese era el maíz. El maíz. Cuyo director era el doctor Alejandro Biolic y había producido los híbridos más importantes y con alto rendimiento. ¿Ya? Entonces se hizo este concurso donde la empresa privada ¿Ya? aportó premios e incluso... ¿Y en qué consistía el concurso? El concurso consistía en que cada agricultor que se inscribía ¿Ya? tenía una hectárea y hacía todo lo que él consideraba de acuerdo a la tecnología que había recibido, e incluso le dejamos libertad para que hiciera lo que él quisiera. ¿Ya? Bueno, y posteriormente se sacaban el muestreo y los rendimientos que obtenían. Fue espectacular. ¿Dónde se hizo esto, don Roberto? En todo Chile. En todo Chile donde se podía producir maíz. O sea, de la parte norte de Santiago hasta Chillán. Y cuando usted dice los resultados fueron espectaculares, ¿por qué? ¿En qué se traduce eso? El rendimiento en ese tiempo eran 40 quintales por hectárea. ¿Ya? El ganador del concurso obtuvo 150 quintales por hectárea. O sea, más que triplicó, triplicó. Mostrando las posibilidades que tenía el clima, el suelo de Chile, los agricultores, el tremendo potencial. Ahora, indudablemente había una diferencia entre los agricultores, yo diría, de mayor tamaño y capitalizados, ¿ya? con respecto a los agricultores de menor tamaño, que también fueron incluidos. ¿Ya? Y los agricultores, digamos, mayores, se preocuparon de ayudar a los menores agricultores haciendo reuniones técnicas periódicas durante el desarrollo del cultivo hasta llegar hasta la cosecha. Qué fantástica experiencia. ¿Qué pasó con el trigo? Bueno, la Universidad de Minnesota se fue con un gran triunfo. Lamentablemente se tuvo que ir porque en ese momento salió Allende. Ya. Entonces había otros conceptos, otras políticas para la agricultura, por lo tanto se fueron. Habían 15 norteamericanos en distintos rubros, digamos que ellos trabajaron los demás rubros, pero el que se trabajó con mayor intensidad ¿Ya? fue el maíz.
El maíz. Ya. Ahora, el concurso de producción de trigo me tocó a mí hacerlo porque yo volví después de estudiar en la Universidad de Nebraska y dije, bueno, si hicimos un concurso de producción de maíz, ¿Por qué no hacer ¿por qué con no trigo? hacemos Claro. el de trigo? ¿Y? En trigo había 2 toneladas por hectárea en trigo, del rendimiento nacional. Ya. Con el concurso, que fue exactamente igual, 1 hectárea, un muestreo, etcétera, se obtuvo 120 quintales por hectárea. Fantástico. Oiga, don Roberto, ¿y estos concursos se han vuelto a hacer con el tiempo? No se alcanza. Mire, y tanto éxito tuvo en producción y no oye, se replicaron. Y la empresa privada, Salvaje. los premios que tenían fueron desde maquinaria pesada, etcétera, viajes, se hicieron un viaje a CIMIT. CIMIT es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, donde yo trabajé 2 veces, en total 8 años, y ellos nos ayudaban también en la parte educación, especialmente en trigo y en maíz. A mí me parece que estas experiencias son tremendamente importantes y quería que usted las contara porque hoy en día se pueden volver a replicar bajo otras condiciones, pero son cosas que realmente marcaron una época. Otro proyecto exitoso, por ejemplo, que usted lideró ahí en línea. Perdón, antes de eso le voy a mostrar nada más que los resultados del concurso de producción de trigo. ¿Ya? Está todo en esos libros. Claro. Mire, pues. Este me tocó Tremendo documento. Claro, hacerlo. Mire, en cada estación experimental había un jefe que se dedicaba en transferencia tecnológica para la zona. Ya. Yo en ese tiempo era el director nacional y orquestaba digamos, desde recorriendo todas las zonas, todo, y tuvimos la presencia de muchas personas, especialmente uno de ellos, bueno, aquí están todos los resultados. Claro, Oiga, es que don Roberto... Y tuvimos la visita del doctor Norman Borlaug, Premio Nobel de la Paz. Acá. Que era... Póngase bien frente al micrófono. Que era el doctor Norman Borlaug, digamos, había obtenido el año 70 el Premio Nobel de la Paz, porque no había un premio para la agricultura. Pero, ¿por qué le dieron el Premio Nobel de la Paz? Porque con las variedades que él hizo, variedades enanas de alta producción, en vez de variedades altas que se caían con el viento y se podrían las espigas, él logró aumentar la producción. Y en México logró tener 20.000 toneladas de semilla, y esas 20.000 toneladas se fueron en un barco a la India y Pakistán. Bueno, en resumen, ¿qué resultó? Salvó a 10 millones de personas, a 10 millones de vidas, independiente que en otros países también siguió el aumento. Ay, mire qué bonito. Bueno, y él visitó y por eso le dieron el Premio Nobel de la Paz. Porque no había un Premio Nobel en agricultura. Claro. Pero al salvar vidas. ¿Y usted me está diciendo que él vino acá? Sí, muchas veces. Pero qué bonito. Y a ver estos concursos. Exactamente, vino a ver los concursos. Oiga, don Roberto, cuénteme del proyecto de vivienda rural a prueba de sismo que también impulsó usted mientras estuvo en el línea después del terremoto del 85. ¿En qué consistió? Mire, lamentablemente con todos los cambios no tengo, digamos, la información que debiera, pero por ejemplo, esta fue... aquí estamos en la FISA 85. Déjeme mostrarla, porque si no... Esa es la casa, que no se ve muy bien. ¿Ya? Esa es la casa
y ahí está la estructura de la casa. Ya. ¿Ya? La estructura de la casa es una casa de madera con listones por fuera Ya. y barro empajado entre medio de un muro más o menos de 20 centímetros, y estos listones son revocados con barro empajado. Ya. ¿Ah? Y se pintan con cal y cemento, y a un costo bajísimo. Ya. Se calcula que se hicieron unas 20.000 casas en Chile en distintos lugares. Aquí sale la 120ª Exposición Agrícola, Ganadera y Forestal que organiza la Sociedad Nacional de Agricultura, Santiago, 8 de abril de 1990. Claro. ¿Sí? Aquí está Y ahí está el ministro de Agricultura, Jorge Prado, ¿no? Jorge Prado. Bueno, ya que menciona Ya. a ¿Qué apoyo tuvo de la autoridad de la época? don Jorge Prado, yo le digo, yo tuve la suerte de haber sido compañero de colegio. Él estaba dos años antes que yo, y lo conocí en el colegio, así que cuando llegó de ministro, bueno, inmediatamente me llamó a mí y me dijo, yo era el director de transferencia tecnológica, me dijo, ¿qué podemos hacer? Y yo le dije muchas cosas. ¿Ya? Bueno, una de las ideas que tuvo él es hacer los grupos de transferencia tecnológica, que él había estado en estos grupos llamados CETA, que fueron elaborados después de la Segunda Guerra Mundial en Francia. Y los agricultores franceses estaban todos quebrados. Ya. Entonces dijeron, unámonos y aumenté la producción, no tenían que comer. Bueno, y lo más simpático de la situación es que los agricultores franceses crearon la citroneta. Necesitaban un vehículo barato porque no tenían plata, con muy buena amortiguación porque los terrenos estaban malos, y con una pequeña caja para... Después vino la Renoleta, que era la citroneta mejorada. Sí. Y bueno, y Jorge Prado estuvo en los CETA, porque llegaron los CETA acá Ya. desde Uruguay y de Argentina. Ya. Bueno, entonces él me dijo, ¿podríamos hacer estos grupos nuevamente? Absolutamente. Bueno, y tuvimos un éxito muy grande porque empezamos, primero yo personalmente no quería tener el mismo nombre porque era otro concepto. Sí. Le cambiamos un poco el concepto y le pusimos grupos de transferencia tecnológica llamados GTT. Los GTT famosos de línea, o sea, bajo su liderazgo nacieron estos Claro. GTT Y de en línea. cada estación experimental, como le digo, también había un jefe, el que organizaba todas las reuniones. Se mandaba un informe mensual de todo lo que se había hecho, y yo recorría también todo Chile, donde había un grupo, y se le presentaba al ministro, y el ministro era muy exigente, eso es lo curioso. Muy buena persona, y tuvo tanto éxito con los agricultores que en un momento dado lo proclamaron como candidato a presidente de la República. Ah, mire. Oiga, don Roberto, estos GTT famosos, estos grupos de transferencia tecnológica son hasta el día de hoy súper importantes. A mí me gustaría que saber su visión respecto de la trascendencia de estos grupos. ¿Por qué es tan importante transferir o que existan y transferir el conocimiento a los agricultores? Mire, primero que nada le voy a decir el resultado. Los grupos empezaron a formar y tuvimos 110, 120, no me acuerdo, pero en forma muy rápida, explosiva, digamos. Y por supuesto que la clave fue que paseamos al ministro de Agricultura, le hicimos reuniones en cada lugar, y iba Jorge Prado, él con mucho entusiasmo convencía a los agricultores, y bueno, los agricultores lo conocían mucho a él, y ahí, bueno, ¿y cuál es el sistema? El sistema es que un grupo de agricultores
en los CETA eran 12, nosotros lo aumentamos a 20, 25 o 30, lo que fuera. Agricultores vecinos. Entonces, algunos de ellos tenían mayores producción, mejor tecnología. Ya. Y eso es lo que ellos comparaban con los agricultores. Y también algunos eran con agricultores chicos y un agricultor mayor podía dirigir la batuta, digamos, y ayudarlos. Ya. Fue muy interesante. Ahora, mire, yo estoy muy retirado de todo esto, pero sé, con algunos amigos, de que siguen los grupos. Sí. Y ya están los nietos ahí. Ya, hay los hijos y los nietos. O sea, generaciones han seguido, en el fondo, haciéndose cargo de estos grupos. Exactamente. Qué interesante. Don Roberto, bueno, así como usted lideró, trajo, o sea, hizo estos concursos de producción, lideró la creación de estos GTT, también usted tuvo ahí la iniciativa, porque antes de que se estableciera el sistema de cero labranza en Estados Unidos, usted ya tenía la idea de que se podía sembrar en nuestro país, ¿sí? Sin labranza, ¿sí? Sin preparar la tierra. ¿Es verdad? Cuénteme eso. Absolutamente verdad. Yo no puedo decir que yo inventé la cero labranza, pero se le ocurrió. Pero salió sola. Salió sola. ¿Por qué? Le cuento rápidamente. Fuimos a sembrar, se suponía que el terreno ya estaba listo, un agricultor en la colonia Kennedy. Ya. Se suponía que ya estaba listo y llegamos ahí y le digo, oye, ¿qué pasó con no está preparado el suelo? Esa era la lógica. Entonces me dije, mire, tuvimos una desgracia. El hombre que nos ayudaba, el 18 de septiembre tomó más de la cuenta, iba por la vía férrea, pasó el tren y nos mató. Entonces, pero fue una tragedia. Yo no he podido preparar el suelo. Entonces yo me agaché, empecé a escarbar con la mano, estaba totalmente húmedo, unas poquitas malezas, y le dije a mi ayudante, le dije, oye, ¿sabe qué más? Bajo mi responsabilidad, aunque el jefe mío, que el doctor Alejandro Violi, como le digo, nos rete, vamos a sembrar tal como está. Bueno, sembramos, a los 15 días fuimos a verlo, perfecto, aplicamos herbicida, lo único que se hizo aplicar herbicida. Bueno, y las plantas estaban saliendo perfectamente, y a la semana siguiente convidé al doctor Violic. Y llegamos ahí, miró él, dijo, oye, esto está raro, dijo. ¿Prepararon el suelo? ¿Y para qué? ¿Cuál es la diferencia? No preparamos el suelo. El maíz está saliendo solo perfectamente con la humedad y no necesita preparación de suelo. ¿Para qué? Bueno, ¿cuál fue lo que siguió ahí? Yo volví a CIMIT y con el doctor Violic, que ya nos fuimos, se había ido antes a CIMIT, entonces yo en CIMIT ya también era súbdito de él. Entonces nos pusimos de acuerdo y dijimos, todos los ensayos en el entrenamiento pues se van a hacer sin preparar el suelo en maíz. Éxito total. También, sin ningún problema. Bueno, y entonces yo fui a Nebraska nuevamente, ¿ya?, para seguir estudiando para el doctorado, y ya en Nebraska estaban empezando las investigaciones en cero labranza. Mire, o sea, usted se adelantó. Yo me adelanté, pero sin saber. Sin saber. Incluso
yo le tenía otro nombre, siembra sin labranza. Y esto le llamaron, los gringos son más cortos para Más corto. todo. Oiga, don Roberto, ¿y Cero este sistema de cero labranza hasta el día de hoy se usa? ¿En qué cultivos mayormente se Mire, usa? Voy a hablar del mundo, más bien. En Estados Unidos se usa exclusivamente cero labranza para todos los cultivos, digamos, como maíz, sorgo, poroto, etcétera. Bueno, en los frutales se usa la preparación del suelo, acondicionar el suelo, nivelar el suelo, y una vez que usted coloca los árboles, no se cultiva más, se usa herbicida. Ya. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se ha determinado que al pasar cultivadores, se rompen las raicillas superficiales de los frutales. Entonces, ¿para qué? Ya. ¿Es más sustentable? ¿Es un sistema más sustentable? Y mucho más barato. Claro, porque se hacen menos labores. Ahora, algo que salió solo, digamos, yo vine de CIMIT a contar la experiencia ya de cero labranza en una reunión de agrónomos que se hizo en la Universidad de Chile, ¿ya? O sea, jornadas agronómicas que hay todos los años. Y yo conté lo que estábamos haciendo en México. Y algo muy interesante, porque ellos cultivan en ladera. Y si usted prepara el suelo, se le va todo el suelo. Yeah. En cambio, si deja el rastrojo sobre el suelo, afirma y no lo mueve, coloca la semilla y sale el maíz, y no necesita, bueno, con herbicida no necesita nada más. Entiendo perfectamente. Oiga, don Roberto, me quedan 3 minutitos. Elija. Porque con usted podría estar hablando toda la tarde. Cuénteme lo de la agenda Sokimich o cuénteme de su paso por África. No, ¿Qué es más mire, importante? Mire, no, esto solamente le voy a decir que yo fui el coordinador técnico ¿Ya? de este libro, que lo habían hecho antes. Cuando a mí... Pero muéstrelo para acá, póngalo más acá, porque si no allá estamos en la esquinita y no se ve. Lo que... Ahí. Eso es del salitre. De Sokimich. ¿Ya? Bueno, habían 26 Agenda del salitre. autores cuando yo me pidieron que coordinara esta... Y aquí hay 194 autores. Mire. Y este es un libro que lo debería tener todo agricultor. Están todos los rubros, todos los cultivos, toda la tecnología, qué fertilizante, interesante. A ver, está lo vamos a completo. mostrar Incluso hasta construcción rurales. Mire qué lindo. Es un tremendo libro, miren lo gordo. Ya. A quienes nos están viendo por Agricultura TV. Bueno, y África. ¿Y África? Mire, África, bueno, aquí estamos en CIMIT. Aquí estoy yo para que... Ya, tiene que mostrarlo ahí. Claro, Ya. Eso. Bueno, África es algo... es curioso, digamos, es muy, muy curioso. Don Roberto, me queda 1 minuto, Ya, mira. así que tiene que resumir. El hombre se supone que fue negro inicialmente y se fue descolorando a medida que fue emigrando. Pasó el Mediterráneo y llegó hasta los países escandinavos, se supone, y por la falta de sol se puso blanco. Esa es la teoría que hay. El primer hombre fue negro. Ah, ya. ¿Y por qué usted anda en África? ¿Lo ¿Por mandaron qué? en misión a qué? El Banco Mundial mandó digamos, un requerimiento para algún agrónomo que quisiera ir a hacer un plan de investigación a 4 años en técnico y
otro a 20 años. Entonces yo, digamos, acepté en forma irresponsable, porque no tenía la menor idea cómo hacerlo. Y inventé hacerlo allá, y utilicé a los técnicos que ellos tenían todos los rubros. Entonces usé a los técnicos y como, bueno, yo sé escribir. ¿Ya? Los ayudé a escribir. ¿Y qué hizo? Y toda la tecnología, porque yo era experto en maíz y en trigo, pero yo no tenía los demás. Entonces, pero fue a hacer un informe, un estudio de todos los cultivos. Tremendo, como esto. ¿Ya? Los dos, uno a 4 años y el otro a 20 años. Ya. Entonces, qué interesante. Ahí, y posteriormente me fui, me contrató nuevamente CIMIT. ¿Ya? Y me hice responsable de los trabajos en Ghana. Y ahí estuve 6 años. Ay, pero qué interesante, don Roberto. Introduje la cero labranza allá, porque el trabajo lo hacían mayormente las mujeres. Ya, mire. Los negritos son muy machistas. Otra realidad. No, así, las mujeres llevan la carga, preparan el suelo, controlan las malezas. Don Roberto, se nos acaba el tiempo. Como le dije, yo podría haber estado hablando todo el día. Yo creo que nuestros auditores también están súper entretenidos. Le quiero agradecer por haber venido a contarnos su experiencia, sus historias, y realmente son cosas que valía la pena conversar. Este es el doctor Alejandro Briones, que cumplió 100 años en 14 de febrero, y este es su libro hecho de su vida, la parte agrícola completa. Mire, ahí lo vamos a terminar mostrando. Con este libro vamos a terminar el programa del día de hoy. Le quiero agradecer a usted que haya venido hasta nuestros estudios, que se haya dado el tiempo de traer todas estas fotos, todo este material, de contarnos y transmitirnos su experiencia. Y tengo mucho más material, pero como le digo, no. Lo que no tenemos más tiempo. Bueno, muchas gracias, don Roberto. Mostré al doctor Borlo. Ya, pues está el Premio Nobel de la Paz. Terminemos con eso. Nos vamos. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, por haber estado aquí en el Agro. Que tengan un buen verano. Muchas gracias, hasta Verónica, luego. Y mucho gusto conocerla. Igualmente. Y la felicito por su entusiasmo. Muchas gracias a usted también. Los felicito por su vitalidad. Fue El Agro, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. El Agro, en agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Hugo Vergara.